Bienvenido al lugar donde el miedo respira y la noche nunca termina. Soy Andal, tu guía entre sombras y silencios. Aquí conocerás historias que el tiempo intentó enterrar. Pero recuerda, las leyendas nunca mueren, solo esperan ser contadas otra vez. Historia 1. Lo que la tumba oculta. Hola a todos, mi nombre es Oliver. Hoy quiero compartirles una historia que me sucedió hace un tiempo. Y para esto, me parece importante recalcar que siempre fui el amigo al que le gustaba ir un paso más allá. No me refiero a deportes extremos o a fiestas salvajes, sino a lo prohibido. La adrenalina de traspasar un límite, de hacer lo que otros no se atreven, era mi combustible. Por eso, cuando en una feria de antigüedades rural, un viejo vendedor ya algo borracho me contó, entre tragos, la leyenda de una vieja tumba en el viejo panteón de Santarelli, supe que tenía que ir. El panteón era un lugar olvidado, sepultado por la maleza y la indiferencia del pueblo cercano. La leyenda giraba en torno a la tumba de la familia Montenegro. En la cripta más grande y antigua, yacía un ídolo de piedra junto al último miembro de la familia, Ezequiel Montenegro. La pieza, según el borracho, era un ojo estilizado de un felino, tan negro que parecía absorber la luz a su alrededor. Se rumoraba que maldecía a quien osara profanar su descanso. Para mí, no era más que un trozo de piedra pulida y una historia fantástica para asustar a niños, el valor que podría tener en el mercado negro de antigüedades. Sin embargo, era muy real. Convencí a mi novia, Valeria, para que me acompañara. Ella, pragmática y sensata, puso el grito en el cielo. ¿Estás loco, Oliver? Robar de una tumba. Eso no es una travesura. Es sacrilegio. Y además, ¿y si la maldición es real? Las maldiciones no existen, Vale. Son cuentos para mantener a la gente alejada. Mira, con lo que saquemos por esta cosa, nos vamos de vacaciones a donde tú quieras, le dije, abrazándola. Ella suspiró, derrotada no por mi lógica, sino por saber que iría yo solo si ella no accedía. Está bien, pero entramos, lo tomamos y nos vamos. Nada de turismo macabro. La noche que elegimos era perfecta, sin luna, con un viento helado que silbaba como si el mismo cementerio respirara. Las rejas oxidadas del panteón las saltamos fácilmente, pues la tierra acumulada en algunos puntos hacía fácil saltarla. Sin embargo, al cruzar esa vieja reja, fue como entrar en otro mundo. El aire se volvió pesado, cargado con el olor a tierra húmeda, musgo. Las sombras, alimentadas por la luz temblorosa de nuestras linternas, bailaban de forma grotesca sobre las estatuas de ángeles y cruces torcidas. Encontramos la cripta de los Montenegro sin mucha dificultad. Era la más imponente, con un pesado portón de hierro forjado que, para nuestra sorpresa, no estaba sellado. Con un empujón conjunto que resonó por todo el recinto, la puerta se abrió con un sonido prolongado y metálico que me erizó la piel. El interior era frío y la oscuridad era casi tangible. Nuestras linternas iluminaron el interior de mármol y alrededor, nichos con los restos de otros miembros de la familia. Ahí, justo sobre la lápida principal, donde debía estar el nombre de Ezequiel, estaba el ídolo. Era más pequeño de lo que imaginaba, cabía en la palma de mi mano, pero su oscuridad era absoluta, no reflejaba la luz, la devoraba. Al tocarlo,
Sentí un frío intenso que me traspasó el guante y se me clavó en los huesos. ¿Lo tienes? Vámonos, por favor, Liber. Este lugar me da mucho miedo, susurró Valeria, su voz temblorosa. Yo asentí, guardando el ídolo en mi mochila, pero en ese momento una sensación extraña me invadió. No era miedo, sino una pesadez en el pecho, como si alguien me hubiera puesto una pesa sobre mí. La salida del panteón fue rápida y sin ningún percance, pero la sensación no se fue. Al llegar a casa la coloqué en mi estantería, entre mis libros y figuras. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos sentía una presencia en la habitación, una sombra vaga que sentía que me observaba desde el rincón donde estaba la estantería. A la noche siguiente, soñé algo realmente aterrador. En un sueño vívido, con un hombre alto y demacrado, vestido de ropas de otra época, parado al pie de mi cama. No decía nada. Solo me observaba con unos ojos que no tenían iris, solo la misma negrura profunda del ídolo. Al día siguiente las cosas empezaron a empeorar. De reojo veía la figura del hombre de mis sueños parado detrás de mí. Cuando me giraba, no había nada. Los objetos pequeños empezaron a desaparecer y aparecer en lugares absurdos. Las plantas de la casa se marchitaron en cuestión de horas. Valeria me llamó, histérica. Ella también había soñado con el hombre. Supe que era el mismo por la descripción que dio. Y decía que su gato no dejaba de maullar y erizar el lomo mirando fijamente un punto vacío en su sala. El ambiente en mi apartamento se volvió opresivo. El frío era mucho, pero solo dentro de la casa. Empecé a oler tierra mojada y flores marchitas, el mismo olor del panteón. Una noche desperté con la sensación de que alguien me estrangulaba. Al abrir los ojos vi con horror cómo las sombras de la habitación se movían, cada vez acercándose más a mí. Sin darme cuenta, una sombra aún más oscura que las demás se abalanzó sobre mí. Salté de la cama y fui a la sala, que era el único lugar con la luz encendida. Pasé ahí la noche sin poder dormir. Aproximadamente a las 4 de la mañana, recibí varios mensajes, uno tras otro. Valeria estaba aterrada. «Tienes que devolverlo. Es él. Es Ezequiel. Nos está maldiciendo». Yo, obstinado y ahora también aterrorizado, me aterrorizaba solo el hecho de volver a tocarlo y tener que llevarlo hasta ese mausoleo. El punto de inflexión llegó una semana después. Valeria vino a mi casa y encontró el ídolo en la estantería. En un arranque de desesperación lo tomó y lo arrojó con todas sus fuerzas contra la pared. En lugar de romperse, el ídolo estaba intacto, sin un solo rasguño. Esa noche Valeria se quedó dormida conmigo. Dejamos todas las luces encendidas. Al caer dormidos, ambos tuvimos un sueño muy curioso y muy similar. Estábamos dormidos dentro de nuestro sueño, pero el sueño lo veíamos como si estuviéramos fuera de nuestro cuerpo, y vimos cómo de la estantería se acercaba un hombre con una cara furiosa, mostrando unos dientes amarillentos y unos ojos demasiado negros. Nos observaba fijamente. Desperté invadido de un terror absoluto. Y Valeria estaba llorando. Solo pude decir: «Lo devolveré, lo juro». El día siguiente por la tarde fuimos a devolver ese objeto. Lo dejamos donde lo encontramos y pedimos disculpas. Salimos antes de que anocheciera por completo. Desde aquella noche, la actividad paró considerable. Sin embargo, aún hoy en día, aún veo sombras de reojo y de vez en cuando sigo soñando con aquel hombre, cómo me observa desde afuera de la casa. Les recomiendo a cualquier persona que escuche esto, por favor, nunca se lleven nada de un panteón, si no es que quieren ser parte de una vieja leyenda. Historia 2. La sombra del recorrido nocturno.
Un saludo a todos. Soy Sofía. Les quiero contar algo que me sucedió, y para esto es importante aclarar que siempre he sido escéptica. Para mí, lo paranormal era solo un montón de anécdotas sin pruebas, perfectas para montar un negocio turístico. Por eso, cuando mi grupo de amigos, liderado por mi amiga Valentina, la creyente del grupo, decidió inscribirse en el famoso Recorrido de los Susurros en el antiguo Panteón de San Lorenzo, en un pequeño pueblo de Guerrero en octubre, yo fui la única que puso objeciones. Es tirar el dinero, ¿vale? Un tipo con una linterna y una voz tenebrosa contando historias inventadas para asustar a turistas, dije, cruzando los brazos. Pero es octubre. Es la época, Sofía. Además, ¿no te causa ni un poquito de curiosidad? Dicen que la gente ve cosas de verdad, insistió Valeria, con esa sonrisa pícara que usaba para convencerme de todo. Al final cedí, más que por el tour, por no amargarles el plan. El panteón era un lugar del siglo XVIII, con tumbas antiquísimas, mausoleos de familias adineradas y estatuas de ángeles decapitados por el tiempo. La noche era fría y húmeda, con una neblina baja que se enredaba entre las lápidas. El grupo éramos unas 20 personas, todos apiñados alrededor del guía, un hombre llamado Ramiro, que con su capa negra y su quinqué ya estaba poniendo en escena. Ramiro comenzó su discurso, hablando de leyendas locales, la dama de blanco que buscaba a su hijo, el espíritu del sepulturero que empujaba a los visitantes. Las historias eran genéricas. Yo me dedicaba a observar el entorno, impresionada por la arquitectura, pero sin un ápice de miedo. Hasta que llegamos a la sección más antigua, la de las bóvedas abovedadas. Ahí, Ramiro se detuvo frente a una tumba particularmente deteriorada, la de una joven llamada Elvira, fallecida en 1898. Cuenta la leyenda, dijo bajando la voz hasta casi un susurro, que Elvira no aceptó su muerte. Su espíritu no se fue, sino que se aferró a este lugar. Los que tienen sensibilidad aseguran que no les gusta que la molesten, que si sienten una presencia fría a su lado, es ella, revisando que nadie perturbe su eterno descanso. En ese momento, por pura casualidad, apoyé mi mano en la lápida de Elvira para equilibrarme. Una sacudida de frío intenso y seco me atravesó la palma y subió por todo el brazo. Fue una sensación física, real. Retiré la mano de un golpe, con el corazón acelerado. Nadie más lo notó. Me froté el brazo tratando de convencerme a mí misma de que era sugestión, la sugestión de la que tanto me burlaba. Pero el frío persistió, como si se me hubiese pegado. El tour continuó, pero yo ya no podía prestar atención. La sensación de frío en el brazo no se iba, al contrario, se extendía. Empecé a sentir esa misma frialdad en el hombro, como si alguien apoyara allí una mano helada. Me giraba y no había nadie. Valentina me miró preocupada. ¿Estás bien? Estás pálida. Sí, solo tengo frío. Mentí, pero era más que eso. Empecé a notar un peso a mi espalda, ligero al principio, luego más intenso, como si llevara una mochila llena de piedras. Y los susurros. Al principio pensé que era el viento entre los cipreses, pero luego se volvieron más claros. No eran palabras inteligibles, sino un cuchicheo constante, justo detrás de mi oído derecho, como si alguien con los labios congelados intentara decirme algo.
Empecé a rezagarme del grupo. Cada paso era más pesado. La neblina que antes me parecía atmosférica, ahora se sentía opresiva, como una sábana húmeda. En los reflejos de las lápidas de mármol pulido, creía ver, por una fracción de segundo, la figura de una mujer con un vestido antiguo, de pie, justo detrás de mí. Cuando me giraba de golpe, solo estaba la oscuridad. «Ramiro», logré articular con la voz quebrada. El guía volteó hacia mí. ¿Podemos alejarnos de esta zona?» Él me miró y por primera vez su personaje de actor se desvaneció. Su expresión fue seria, casi preocupada. ¿Pasó algo? «Tengo mucho frío», fue lo único que atiné a decir. Él asintió lentamente, como si entendiera algo que yo no. A veces los lugares muy antiguos retienen impresiones, y algunas personas son más sensibles que otras. Vamos, terminemos el recorrido. El resto del tour fue una agonía. El peso a mi espalda era casi insoportable, y los susurros se convirtieron en un zumbido constante que me nublaba el pensamiento. Ya no era escepticismo lo que sentía, sino terror puro y primal. Algo se había fijado en mí, algo me estaba siguiendo. Valentina no se separó de mi lado, sosteniéndome del arma. Su cara era un mapa de preocupación. Ella también notaba que algo andaba mal. La gota que colmó el vaso fue cuando, al salir por la puerta principal del panteón, sintiendo un alivio momentáneo, uno de los miembros del grupo, un hombre que llevaba una cámara, se me acercó. «Disculpa, ¿eres amiga de esa chica de vestido largo que te seguía todo el tiempo? Se veía tan auténtica para el tour». Mi sangre se heló. «¿Qué chica?», pregunté con un hilo de voz. «La de blanco, con un vestido antiguo. Estaba justo detrás de ti durante toda la última parte del recorrido. Pensé que era una actriz del tour». Valentina y yo nos miramos. No había ninguna actriz en el tour. No me esperé a que el grupo se disolviera. Agarré a Valentina del brazo y casi corrí hacia el coche. La sensación de peso y frío no desapareció al cruzar la reja. Iba conmigo. Esas primeras noches en casa fueron una pesadilla. El frío se instaló en mi dormitorio. Los susurros continuaban en la oscuridad y a veces, en el borde de mi visión, veía la figura pálida de una mujer joven, de pie en un rincón, mirándome. No era una aparición completa, era más bien un vacío con forma, una mancha de frío en el aire que mi cerebro interpretaba como una mujer. Empecé a soñar con ella, con Elvira. En los sueños no me hacía daño, solo estaba ahí, de pie, con una expresión de profunda tristeza y, lo peor de todo, de posesividad, como si yo me hubiera convertido en algo suyo por haberle invitado a seguirme. No podía vivir así. Investigué. Volví al pueblo y hablé con el historiador local, sin contarle mi experiencia, solo diciendo que me interesaba la historia de Elvira. Me contó que, efectivamente, Elvira había muerto joven de una fiebre y que por su diario personal se sabía que era una persona extremadamente solitaria y apegada a su casa en vida. Temía la intemperie y a los extraños. Entendí entonces que no era una maldición, ni un espíritu malévolo. Era una impresión, un eco de una personalidad tremendamente necesitada y aferrada a lo que conocía. Yo, con mi contacto en su lápida y mi, ahora lo admito, cierta sensibilidad, le había dado un punto de anclaje. No quería hacerme daño, solo quería compañía, la compañía que no tuvo en vida. No hubo un exorcismo dramático ni nada parecido. Fue un proceso lento. Volví al panteón de día, con Valentina. Me paré frente a la tumba de Elvira y simplemente hablé, en voz baja. Le dije que entendía su soledad, pero que este no era su lugar ya, que debía seguir su camino, que yo no podía ser su hogar. Le pedí perdón por haber invadido su espacio.
No pasó nada espectacular, pero esa noche, por primera vez en semanas, la sensación de frío y el peso desaparecieron. Los susurros se callaron. A veces, en las noches muy frías de octubre, siento un escalofrío fugaz, un susurro lejano en el viento. Ya no me aterra. Solo me recuerda que algunas barreras son más delgadas de lo que creemos, y que el escepticismo no es un escudo contra lo que no podemos explicar. Elvira se fue, pero la impresión de su soledad, esa nunca se borrará de mi memoria. Antes de continuar con la siguiente historia, quiero invitarte a que seas parte de este espacio. Si has vivido alguna experiencia paranormal, conoces una leyenda de tu ciudad o tienes un relato de misterio, puedes enviarlo a nuestro correo electrónico o por nuestras redes Facebook, Instagram o X. Encuentras todas nuestras redes en la descripción. Recuerda que no importa lo impresionante que pueda parecer tu historia, siempre la trataremos con respeto y cuidado. Bueno, suficiente descanso por ahora. Continuamos. Historia 3. El guardia. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Tomás y hasta hace una semana recordé la que probablemente es la peor experiencia de mi vida, que viví hace casi un año. Creía que el miedo era para los niños y los impresionables. A mis 45 años, con un físico robusto y una carrera como vigilante de seguridad en almacenes industriales, había visto de todo, desde ladronzuelos aficionados hasta ratas del tamaño de gatos. Nada me ponía los nervios de punta. Por eso, cuando me ofrecieron un trabajo temporal como velador nocturno en un panteón, no lo dudé. Era un solo turno, la noche del 1 de noviembre, para cubrir al tipo habitual que se había enfermado. El pago era el triple de lo normal. «Es facilísimo, don Tomás», me dijo el administrador por teléfono, con una voz un poco demasiado alegre. «Solo es dar unas vueltas en la camioneta, verificar que las cámaras no se hayan desconectado y reportar cualquier cosa rara, aunque nunca pasa nada». Llegué al anochecer. El panteón era enorme, un parque con un camposanto, con colinas suaves, caminos pavimentados y nichos que parecían pequeños apartamentos en lugar de tumbas. Era bonito, incluso tranquilo. Mi puesto era una caseta de vigilancia cerca de la entrada, equipada con un monitor que mostraba las imágenes de 8 cámaras, un radio y un termo de café que yo mismo había traído. La primera hora fue aburridísima. Hice mi primera ronda en la camioneta pick-up asignada, recorriendo los caminos principales. Todo estaba en silencio, solo el zumbido lejano de la ciudad y el crujido de las llantas sobre la grava. Las ofrendas del Día de Muertos, con sus flores de cempasúchil y veladoras, parpadeaban en la oscuridad, creando un mosaico de puntos de luz anaranjados y morados. Era pintoresco, no tenebroso. La primera señal de que algo andaba mal fue con las cámaras. Sobre la medianoche, la pantalla de la cámara 4, que cubría la sección de los mausoleos antiguos, se llenó de estática durante exactamente 3 segundos. Cuando volvió la imagen, juré que una de las puertas de mármol de un mausoleo, que recordaba cerrada, ahora estaba entreabierta. Me reí de mí mismo. «Sugestión, Tomás, puras pendejadas», murmuré, tomando un sorbo de café.
Pero una semilla de inquietud se había plantado. Decidí hacer mi segunda ronda a pie para desentumerme y comprobar que todo estuviera en orden. La noche era fría y el aire olía a tierra húmeda y cera derretida. Mientras caminaba por la avenida central, empecé a oír cosas. No cosas normales, como el viento o los insectos. Eran susurros. No palabras claras, sino como conversaciones ahogadas, como si docenas de personas estuvieran hablando en voz baja detrás de los nichos. Me detenía, aguzaba el oído y el sonido cesaba. Al reanudar la marcha, recomenzaban. Mi paso se hizo más lento y mi mano se posó instintivamente en la linterna pesada que colgaba de mi cinturón. Fue entonces cuando la vi. Al final de un camino de tumbas, una figura alta y delgada, vestida con lo que parecía un traje negro, de pie bajo la luz de una lámpara del camino. No se movía. Pensé que era una estatua, un adorno, pero no recordaba haberla visto antes. Apunté mi linterna hacia ella. La figura no tenía rostro. Donde debería estar la cara, solo había una sombra plana y oscura, como un vacío que absorbía la luz. Un escalofrío, diferente al frío de la noche, me recorrió la columna. «Buenas noches», grité, con una voz que intentó ser firme pero que me sonó estrangulada. La figura no respondió, no se inmutó, solo siguió ahí, inmóvil y silenciosa. Escuché como si algo pasara corriendo a un costado de mí al girar y comprobar que no había nada. Di la espalda a esa figura, la cual ya no estaba. Sentí una presión intensa, como si alguien me estuviera observando. Caminé a paso rápido de vuelta a la caseta, sintiendo un pánico que no conocía desde que era un niño. Una vez dentro, respiré hondo, intentando calmarme. Fue tu imaginación, idiota. Un reflejo, una sombra. Mientras estaba asustado por lo visto, en la puerta de la caseta, que yo había asegurado con el seguro, se abrió de un golpe seco, como si alguien lo hubiera empujado con fuerza desde afuera. El viento que entró la glacial y traía ese olor horrible. El terror era palpable. Agarré las llaves de la camioneta. No iba a esperar a que pasara algo más. Salí corriendo de la caseta y me lancé hacia mi vehículo. Al arrancar el motor y encender los faros, miré hacia la caseta donde estaba hace un momento y vi a ese hombre otra vez, ahora más claramente. No era un fantasma translúcido, tenía una presencia sólida, tangible. Y esa maldita cara sin facciones era más aterradora que cualquier rostro grotesco. No lo pensé dos veces. Pisé el acelerador a fondo. Mi instinto de supervivencia había tomado el control. No detuve la camioneta hasta que estuve a 5 calles de distancia del panteón, temblando tan violentamente que tuve que orillarme. Llamé al administrador desde mi celular, con la voz quebrada por los temblores. «Diga», contestó, con voz soñolienta. «No vuelvo a ese maldito lugar nunca más», grité, sin aliento. Hubo una pausa larga. Luego el administrador suspiró como si ya se hubiera esperado esta llamada. «Lo siento, don Tomás. A algunos los afecta más la noche. Al velador anterior, Ramón, le pasó lo mismo, por eso se enfermó. No es una gripa, es el susto». Colgué. No podía soportar escuchar más. Nunca regresé a recoger mi pago, ni a buscar mi termo. Esa única noche me cambió. Ahora sé que el miedo no es la ausencia de valor, es la reacción natural a lo que no debería existir. A veces,
En las noches más silenciosas, me despierto sobresaltado, creyendo oír susurros o ver por un instante una figura alta y oscura de pie en la esquina de mi habitación. El panteón puede parecer un lugar de descanso eterno, pero yo sé la verdad. Ahí la noche no pertenece a los vivos, y a veces los veladores no estamos para vigilar a los que se fueron, sino para asegurarnos de que se queden en su lugar. Yo fallé en mi trabajo, y algo de ese lugar se vino conmigo. Por eso, aunque me ofrecieran todo el dinero del mundo, jamás volvería a ser el velador de la noche. Algunos trabajos solo se aguantan una vez.